Hola, hola, soy Solange Tovar y nos encontramos ya en un nuevo episodio número 5 de estos podcast Mi Identidad, en nuestra séptima temporada, 8 de la mañana hora Chile ya y 8 de la mañana aquí en Miami. Amén. Bueno, estuvimos hablando de la introducción, ¿cierto?, de Jesús, porque toda esta temporada vamos a estar hablando de Jesús. Estuvimos hablando como primer episodio la introducción a Jesús, después el verbo se hizo carne, el anuncio del Mesías, ¿cierto?, ahí en los libros proféticos, y el anuncio a María. Y hoy en esta quinta clase vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Amén. Mire, este cumplimiento del plan eterno que Dios ya tenía, ¿cierto?, para nosotros. O sea, el nacimiento de Jesús, iglesia, es la manifestación visible del plan eterno de Dios para salvar la humanidad. Yo he estado reflexionando mucho de lo que es el nacimiento de Jesús, porque en realidad es todo, y muchas personas se quedan con la historia, se quedan con la religión, pero hay un propósito en este nacimiento, y es un propósito tan real y tan grande que es difícil de poder describir. Mire, una de las cosas que anoté cuando estábamos desarrollando todas estas clases, Jesús no solamente nació, ¿verdad?, para vivir como cada uno de nosotros. Nosotros nacimos para vivir, para tener una vida, una historia, ¿cierto?, para dejar huella, un legado. Sin embargo, Él nació para morir y salvarnos. Amén. Eso fue Jesús. La cruz, la redención y la reconciliación del Padre a través de esa sangre preciosa que derramó en aquella cruz. Y por eso Belén para nosotros es el inicio de la salvación, porque es el lugar donde nace Jesús, y el Calvario también del cumplimiento que después llegaría. Amén. Bueno, estuvimos hablando, ¿cierto?, de la madre de Jesús la vez pasada. Ahora esta semana vamos a ir a Lucas capítulo 2, 7, donde dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vamos a ir a Mateo, vamos a leer tres versículos importantes donde habla del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y vamos a ir al libro de Miqueas, ¿verdad?, capítulo 5, versículo 2, donde dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero os dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, el que el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y a él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aquí en el libro de Miqueas habla del reinado del libertador desde Belén. Qué tremendo, iglesia. El nacimiento de Jesús, sin duda, lo hablábamos en las clases anteriores, ¿verdad? Fue no solamente un episodio, un evento histórico en la humanidad, sino más bien fue lo eterno que tocó en ese momento, lo invisible que no podíamos ver, porque ya se había sido anunciado este nacimiento de un Salvador, ya había sido anunciado, cierto, que el Señor enviaría a un Mesías para libertar su pueblo. Sin embargo, esto invisible que estaba anunciado se hace visible aquí en los capítulos de Lucas, de Mateo, ¿verdad? Porque viene este Dios a habitar entre los hombres. Entonces, es descubrir que no solamente es un evento, sino más bien el plan eterno del Señor que tenía para nosotros. Y uno dice, ¿por qué comenzó en Belén? Mire, muchos piensan
que la historia de Jesús comienza en el pesebre, pero realmente si nosotros vamos a estudiar las palabras desde Génesis en adelante, Jesús no solamente comienza en Belén, Él nace físicamente en Belén, pero Jesús viene de la eternidad y por eso estuvimos hablando del verbo se hizo carne, por eso estuvimos hablando de la introducción del inicio, del momento 1 de Génesis, está ahí en la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero fueron manifestados de esta forma. Dios, ¿cierto? Como ser supremo, creador absolutamente de todo, su Espíritu que decía que se movía sobre las aguas, ¿verdad? El que le da vida, el que hoy día nos acompaña porque nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, y su Hijo que fue enviado como único Hijo, ¿cierto? Para poder morir por la eternidad, porque Jesús no nace para vivir solamente, sino Él viene con una misión, con un propósito de morir, ¿cierto? Para darnos esa redención, para darnos esa cruz, esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Y para dar cumplimiento a este plan eterno que Dios ya tenía destinado. Mire, el plan no solamente comienza ahí en ese pesebre, que mire que Jesús nació de una forma tan simple, tan sencilla, tan humilde, sino que comenzó en este plan perfecto de eternidad para que usted y yo, diga usted y yo, mi casa, podamos tener esta reconciliación con el Padre. Amén. A esto que creación, ¿cierto? A la humanidad que Dios creó, a este desobediencia que nos llevó al pecado, vino este plan diseñado por Dios para rescatar al ser humano, ¿cierto? Para rescatarnos del pecado. Y esto fue Jesús para nosotros y es aún todavía mayor cuando se cumple, y eso vamos a hablar en los episodios a futuro, ¿cierto? Ese Cordero inmolado en aquella cruz, cuando se cumple su muerte en aquella cruz, porque estaba escrito y así debía ser. Él venía a morir por nuestros pecados, pero estábamos hablando del nacimiento de Jesús. No fue improvisado, recuerden, fue anunciado, esperado, ¿cierto? Y perfectamente ejecutado aún en medio de la adversidad, porque si vamos a Mateo, yo creo que me siga ahí, en Mateo, en el primer capítulo de Mateo, cuando anuncia el nacimiento de Jesús, también nos cuenta la historia, ¿cierto? De que venía esta persecución, esta matanza, ¿verdad? Cuando Jesús nació ahí en Belén y estaba el rey Herodes, vinieron, ¿cierto? Del oriente de Jerusalén unos magos y buscando al rey que había nacido. Entonces llegó Herodes al oído de Herodes, ¿cierto? Y empezó a entregar este veredicto, este edicto que le llaman, para que pudieran matar a todos los niños que habían nacido en la ciudad. Y mire, él nace no solamente en esa adversidad, porque había un censo y ellos, ¿cierto?, fueron a Belén. José fue a Belén, ¿verdad? Fue llevado a Belén para cumplir este evento del nacimiento, para cuidar de su esposa, que ya era su esposa María en ese momento, y de este hijo que el Espíritu Santo había depositado en el vientre de María. Y aún en medio de esa adversidad, aún en medio de no tener quizás los recursos, nace el Mesías, de que tanto hablaban en los casi más de medio siglo, ¿cierto? En los libros del Antiguo Testamento, ese Mesías anunciado que nacería en Belén, ¿cierto? Que llegaría para impactar la tierra, para traer ese plan de salvación, porque finalmente Dios cumple esa promesa, Dios cumple, ¿cierto? Lo que nos había dicho, ¿cierto?, a través de los profetas, que una virgen daría a luz un niño que nacería en Belén. Y cuando llegamos a los capítulos de Lucas, para que usted lo lea con más tiempo después, el primer capítulo y el segundo, vemos esto algo impactante. O sea, Dios cumple exactamente lo que prometió, porque no se olvida de su pueblo, no se olvida de ese plan perfecto. El nacimiento de Jesús no era algo improvisado, el nacimiento de Jesús estaba establecido por el Dios que nos creó. Amén. Había un plan y ese plan comenzó desde la eternidad para nosotros. Y cuando nace, ¿cierto?, este Jesús maravilloso que se revela,
dos verdades eternas. Primero, que Jesús fue hombre, ¿verdad? Pero también fue completamente Dios en la tierra, no heredó el pecado, sino más bien vino como Cordero perfecto, porque fue el único capaz de salvar la humanidad. Amén. Y mire, ¿sabe qué me gusta? Porque en Belén estaba este decreto, ¿cierto?, del Imperio Romano. Y claro, era algo político, algo de la ciudad, algo diferente, pero también era algo que también se había establecido como profético, y José y María viajaban sin saberlo, estaban caminando al cumplimiento de esta profecía que Jesús iba a nacer no en un palacio, sino en un pesebre. Y eso no fue casualidad, sino que es, ¿cierto?, lo que el Señor ya había anunciado, invisible, moviéndolo todo, lo invisible de Dios, moviéndolo todo para que diera a luz a ese primogénito. Miren, y los primeros mensajes, iglesia, yo quiero que volvamos a Lucas, capítulo 1. Estuvimos leyendo solamente cuando anunciaron el nacimiento, pero si tú puedes leer más adelante, por ejemplo, Lucas, donde dice capítulo 2, donde habla de los ángeles y los pastores, versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Wow, amén. Y dice que esos ángeles más adelante, bueno, versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Qué tremendo para una madre saber que este hijo iba a ser el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor, el Rey, ¿cierto?, de reyes y el Señor de señores, el Rey del universo, y todo lo que conlleva, ¿cierto?, la historia de Jesús, ¿cierto?, en nuestra vida, porque hoy nosotros lo podemos hablar en nuestra vida. Y la pregunta sería en esta mañana, iglesia: ¿qué es Jesús para ti? Amén. ¿Qué es Jesús para mí? Sabemos que el nacimiento de Jesús fue un cumplimiento del plan eterno de Dios para nosotros. Pero Jesús nació con una misión, para cumplir una misión aquí en la tierra. Nació para morir y salvar nuestra vida. Amén. Porque estábamos en pecado, y con su nacimiento nos reconcilia, con su muerte nos lleva, ¿cierto?, a la redención de pecado, y esa cruz es la que nos hace, ¿cierto?, cristianos, seguidores de Cristo, creyendo en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y la verdad es que yo lo encuentro extraordinario, iglesia, de cómo nace Jesús, cómo Dios creó este plan perfecto, esto invisible que se hace visible a lo largo de los años de la historia bíblica, y que estos pastores, ¿cierto?, que traen el mensaje a recibir la noticia, ¿cierto?, que no eran reyes, ¿verdad?, que no eran solamente pastores, hombres comunes, quizás gente sencilla, ¿cierto?, y el cielo se abre para contar que ha nacido un Salvador. Mire qué tremendo la revelación que ellos pueden recibir a través de este ángel. Eso quiere decir que el evangelio no es solo para algunos, sino que es para todos, y Dios se le revela a estos corazones sencillos y humilde. Mire, este niño en un pesebre, que era quizá un solo bebé que podíamos mirar, ¿cierto?, como un bebé común y corriente, pero sin embargo era el Salvador, el Cristo, el Señor, el Rey de gloria, ¿cierto?, envuelto ahí, quizá acostado en un pesebre, en pañales, quizá con lo justo necesario, porque así nace Jesús. Sin embargo, era el que traía la gloria eterna. Amén, porque antes de su nacimiento Él estuvo solo con su madre y su padre. Después vienen estos pastores, y después llegan los magos. La historia cuenta donde llegan los magos, ¿verdad?, y traen, ¿cierto?, estos regalos para Jesús, traen todo lo que habían atraído, porque sabían y proclamaban que era el rey, ¿cierto?, de los judíos, que había nacido el rey de los judíos. Pero sin embargo, Él nace de una forma simple, sencilla, allí, y
y con su madre, con su padre, que en el fondo era el papá, digamos, no biológico, pero que estaba ahí al lado de su esposa acompañando este gran acontecimiento. Y además, bueno, se dice la historia más adelante, que los que quieren leer, ¿verdad? Cuando viene esta matanza de niños ahí del rey Herodes, cómo José, ¿cierto?, huye a Egipto, ¿cierto?, y guarda, o sea, y protege a María y a su hijo ante este veredicto que se había levantado, ¿verdad? Y sabe, iglesia, en el propósito del nacimiento de Jesús es para que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Sin duda, sabemos que Jesús físicamente nació en Belén, pero Él venía de la eternidad por amor a ti, por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la pregunta es, ¿qué significa realmente para nosotros el día de hoy Jesús en nuestra vida? Dios cumplió su promesa a su pueblo, que enviaría un Salvador, como lo dice en Mateo, ¿verdad? Que salvaría a su pueblo del pecado. Dios cumplió su promesa, que había un plan de redención, ¿verdad? Invisible, pero que hoy día lo vemos cuando llegamos al Nuevo Testamento, cumplido esta promesa mesiánica, ¿verdad? Del Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Pero ¿cuántos de nosotros hoy en día que no vivimos esa historia palpable quizás, pero podemos vivirla en nuestro corazón? ¿Cómo ha nacido Jesús en nuestro corazón? ¿Cómo ha nacido la historia, la palabra de Dios, ¿cierto?, que nos enseña desde el día 1 hasta el final de los tiempos? ¿Cómo ha nacido nuestras vidas? ¿Cuál es la historia que nosotros podamos contar desde nuestra experiencia y nuestro corazón al abrir, ¿cierto?, estas puertas para este Señor, para este Jesús que vino al mundo por mí, por ti. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos podido recibirle en nuestra vida? Entender que Él hace morada en nosotros, que Jesucristo es el único que transforma el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, iglesia, qué tremendo ese nacimiento de Jesús. Realmente los evangelios lo narran, ¿verdad? Contando que nace en Belén, ¿cierto?, de Judea, y durante este reinado de Herodes, ¿cierto?, donde hay una adversidad, donde ellos tuvieron que viajar por este censo romano, y aún así tienen esta persecución después de haber nacido, ¿verdad? Porque se levanta un veredicto para matar a los niños que han nacido en ese tiempo, y aún así que Jesús nace en Belén. Ya José era José lo lleva a Belén porque Belén era la casa de David, ¿verdad? Y ahí, en una forma simple, humilde, sencilla, en un pesebre, nace el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Mire, iglesia, sin duda después llegan los magos, y Mateo menciona la visita de los magos del oriente, que siguieron la estrella para adorarlo, para traerle regalo, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús fue dado para salvar a su pueblo. Amén. En el libro de Isaías se ve como Emmanuel, ¿cierto?, Dios con nosotros, pero en el Nuevo Testamento es Jesús, porque viene a salvar, ¿cierto? Es el Jehová que salva, el Jehová que trae cumplimiento a las profecías, y es el Rey que va a salvar de pecado a su pueblo y reconcilia al pueblo con Dios mismo. Amén. Qué lindo, qué lindo. Yo no sé cuánto pueden estar pensando en esa historia cuando nosotros leemos constantemente. A mí me gusta como más imaginar, ¿verdad?, que Dios cumple no solamente lo que promete, sino que Dios usa su propia vida, ¿cierto?, para darlo todo por nosotros. Y este Jesús no solamente debió nacer como humano, sino que también debe nacer en nuestro corazón, en nuestra vida, y representar lo que ese plan divino, ese plan eterno de Dios para nosotros. Usted entiende que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, no solamente nos volvemos hijos de un Padre, sino que coherederos de esta herencia maravillosa, esta herencia eterna con Jesucristo. Amén. Y yo puedo imaginar, porque después vamos a leer más sobre lo que Dios, ¿cierto?, Jesús vivió en la humanidad, ¿cierto?,
cómo creció siendo niño, cómo toma su ministerio, cuando inicia su ministerio, los milagros que trae como ministerio. Él vino a hacer no solamente la voluntad del Padre, sino más bien vino también a mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso es importante preguntar y reflexionar qué es para nosotros Jesús. ¿Qué significa para nosotros el cumplimiento, cierto, del plan eterno de Dios en nuestra vida? Porque gracias a este Dios, a este Jesús maravilloso, cierto, inicia el plan de salvación para nosotros, para esa reconciliación. Por eso siempre es importante entender que muchas religiones ven como que Jesús nace en Belén y es un evento. No, Jesús es el cumplimiento del plan perfecto de Dios para la humanidad, para todo aquel que acepta que Él es nuestro Señor y Redentor. Amén. Mire, está lindo la historia del nacimiento de Jesús porque no era improvisado, estaba escrito, lo habla en diferentes libros, lo anuncia, hablan de Belén como un lugar. Mira, a mí me encanta Belén porque para mí Belén significa el lugar de nacimiento de algo nuevo. Amén. ¿Cuántos pueden entender que quizá necesitamos ese Belén en nuestra vida para ese nacimiento de un lugar de algo nuevo, un nacimiento nuevo? Belén era conocida, ¿verdad?, como la ciudad del rey David. Y Jesús nace allí. ¿Por qué? Porque era el hijo de David, porque viene como rey, sino que no venía como reyes humanos, sino más bien viene a establecer ese linaje real para el cumplimiento del pacto que Dios había hecho. Y mire, significa espiritualmente Belén, ¿verdad? Yo estuve leyendo ahí la palabra Belén, que viene de hebreo, se llama casa de pan. Amén. No sé nombrarlo en hebreo porque es difícil, pero significa casa de pan. Y mire, en esta casa de pan, aquí en la ciudad de David, donde hay un linaje real, pero él venía para cumplir este pan de vida. Ese lugar no solamente es por el linaje de David, sino más bien tiene un mensaje profético. O sea, Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Nacer en la casa de pan significa no solamente ser el pan de vida, sino que Él es el alimento espiritual para la humanidad, es el alimento espiritual para el mundo, es el alimento espiritual para nuestra alma. Amén. Un lugar en Belén, cierto, humilde, ¿verdad? Quizás pastoral, de pequeños pastores, de residentes, digámoslo así, de ese lugar. Era un pueblo pequeño, sencillo de pastores, pero revela que Dios no elige lo grande, sino eso simple, sencillo y humilde. Y Jesús nació en esa sencillez, en ese pesebre, y se identifica, ¿cierto?, con esa sencillez, ¿verdad?, con aquellos que están necesitados, pero disponibles de corazón. Y mire qué lindo que históricamente en Belén se criaban corderos para el templo, y esto apunta a que Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por el pecado. Amén. No solamente con el nacimiento de Jesús en Belén se cumple la profecía, sino más bien se confirma el linaje real, ¿verdad? Se revela la identidad como pan de vida, que es nuestro alimento espiritual, y se señala también la misión como cordero al sacrificio, ¿verdad? Y mostraba también en este lugar la sencillez y la humildad del reino de Dios. Amén. Mire qué lindo. Yo no sé si usted puede sentir que el Señor nos está hablando de forma simple, sencilla, pero directa a tu corazón. Que Belén no solo es un lugar del mensaje, sino fue el lugar donde Dios envió el pan de vida eterna. Amén. Qué lindo. ¿Cómo nos estamos alimentando nosotros hoy? ¿Estoy alimentándome de Cristo o de cosas que nos sacian? Estamos alimentándonos del pan de vida, ese que es eterno, ese que nos levanta, ese que nos fortalece, ese que nos restaura, ese que nos sana, el que nos guía, el que nos direcciona, el que nos enseña, incluso el que también nos corrige de lo malo. ¿Cómo estamos alimentándonos, iglesia? Mire qué lindo. No solamente es el nacimiento de Jesús en Belén, ¿cierto?, con esta adversidad que había sobre él, sino que también Dios nos está revelando en esta mañana este lugar de Belén, ¿verdad?, donde nace el pan de vida, y como lo dicen los evangelios, yo soy el pan de vida. Eso es ese alimento espiritual en nuestra vida, es el alimento espiritual en el día a día para
cuando venga por nosotros, ¿cierto? Por su iglesia, este Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros podamos entender que ese pan de vida no solamente va a ser ahora aquí en la tierra, en lo temporal, sino también en eso eterno, porque Él fue, dice, a preparar morada para nosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Quiero que los que estaban anotando recuerden ahí Miqueas capítulo 5 del versículo 2 que habla de Belén, ¿verdad? Hasta el 4, que para mí Belén es el lugar de un nuevo nacimiento. Cuando necesitamos un nuevo nacimiento, algo diferente, algo que cambie nuestra historia. Lucas capítulo 2, pueden leer todo el capítulo porque van a entender mucho mejor todavía lo que hemos estado soltando aquí en resumen, ¿cierto? Donde habla del nacimiento de Jesús. Pero si quieres leer capítulo 2 del versículo 1 al 7, puedes entender lo que el Señor nos está revelando en esta mañana. Y Mateo, que también habla del nacimiento de Jesús y habla desde José, habla desde la historia de José, cómo José experimenta también esta situación, ¿cierto? José ya marido de María, cuando él quiso huir y dejarla secretamente, pero sin embargo el ángel de Jehová se le aparece en sueño y le dice lo que va a acontecer, y le dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Amén. Y quizás él vino al pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo de Israel, pero sin embargo con su muerte, solamente Jesucristo no es solamente para su pueblo, sino era para los gentiles, como dice bien Pablo, para todo aquel que pueda creer que es el Salvador, ¿cierto?, de este mundo. Qué lindo hablar del nacimiento de Jesús, iglesia, porque Él está en nosotros, con nosotros, y dio su vida por toda la humanidad que creerá en Él. Amén. Que creerá en Él y que entienda que no solamente debemos creer, sino más bien aceptarle como nuestro Dios, como nuestro señorío, ¿verdad? Y podamos hacer su voluntad aquí en la tierra, como Él hizo la voluntad del Padre. Vino a cumplir no solamente una misión, ¿verdad? Había un plan eterno de Dios. Su nacimiento fue un cumplimiento eterno para llevarlo a la cruz, para llevarnos a la redención de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios Padre, ¿verdad? Por eso Belén es el inicio de la salvación y también el cumplimiento del Calvario, que vamos a verlo más adelante cuando vamos a estudiar su muerte. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya, qué lindo. Es un nacimiento eterno, ¿verdad? Eso invisible que se hizo visible aquí en la tierra para nosotros, iglesia. No fue un evento, sino más bien un plan perfecto, un plan eterno. Y vino a nacer en Belén, ¿cierto? Que significa pan de vida, ¿verdad? Ahí en la casa de pan donde nos vamos a alimentar, ahí en tu iglesia donde tú vayas a asistir, ahí en esa parte que tú apartas, quizá ese lugarcito en tu casa, en tu oficina, donde quieras que te encuentres, y apartas para conectarte, para buscar a este Dios maravilloso, para conectarte con su presencia, para conectarte en esa intimidad con el Espíritu Santo. Es el pan de vida que nos trajo, ¿cierto?, Belén, este Jesús maravilloso que se convierte el Rey de Reyes y Señor de Señores en aquella cruz. Amén. Que no nace en un palacio, sino más bien en una situación sencilla y humilde, en ese pesebre, que aún siendo Dios se hizo hombre para perecer por nosotros, para poder vivir en medio de nosotros. Amén. Se hace el cumplimiento de lo que se dijo, lo que Dios planificó. No era solamente el Salvador, el Cristo, el Señor, sino más bien era ese Dios que se hace hombre para introducirse en la historia de la humanidad y poder crear
aún más esa eternidad, aquellos que quizás lo escucharon, lo vivieron en vivo, y nosotros que hemos conocido de Él a través de su palabra, a través de Génesis hasta el Apocalipsis, a través de esa relación con el Espíritu Santo, podemos sentirlo, quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y creer que este Jesús nos salva, que este Jesús sana, que este Jesús, que su sangre preciosa fue derramada en aquella cruz por nosotros, por mí, por ti, por todo aquel que cree en Él, que por Él somos, ¿cierto? Somos sanados, por Él somos libertados. Amén. Una profecía que más de 750 años se esperó que viniera, porque una virgen iba a concebir un niño y nacería en Belén. Amén. Un Dios que prometió y cumplió exactamente. Amén. Dios nunca llega tarde, iglesia. Dios cumple su palabra en el tiempo perfecto. Amén. Una mujer que fue escogida por gracia, no por mérito, y que el Espíritu Santo puso esa gente de milagro en ese vientre. La salvación, iglesia, no nace del esfuerzo humano, sino del poder de Dios. Amén. Que estableció a través de Jesús, donde el hombre, ¿cierto? Quizás nosotros no podemos, cuando hablo de hombre y mujer. Dios comienza lo eterno, Dios comienza una historia en tu vida, Dios comienza un propósito en tu vida, aún en este decreto de César, ¿verdad? Que mueve todo, que José y María tuvieron que viajar a Belén por todas estas circunstancias, aún en medio de los gobiernos, circunstancias y procesos, Dios le va a dar cumplimiento al propósito eterno en tu vida. Eso es que escribió antes de la fundación del mundo para ti, para tu vida, para tu descendencia. Yo no sé si tú puedes sentir esa presencia del Señor hoy en esta mañana, donde envió, ¿cierto?, a nacer el Salvador, donde ha nacido el Salvador del mundo, ese evangelio que es para todos, ¿verdad? Pero que revela el Señor que aún para esos humildes de corazón, para los que no buscan grandeza, para esos corazones disponibles, para los que entienden que tenemos que morir a nuestro yo, para que nazca esta identidad del Salvador en nuestra vida, como habla Lucas, ¿verdad? Que revela la identidad de un Salvador que vino a rescatar, un Cristo que era el Mesías prometido, un Señor, Dios mismo aquí en la tierra, ¿verdad? Siendo Dios, naciendo en un pesebre. Iglesia amada, Dios cumple, Dios promete y cumple, Dios llega a tiempo. Jesús debe nacer en nuestro corazón, no solo en la historia bíblica, sino que debe nacer dentro de nosotros para que se quede a morar con nosotros, su presencia quede a morarse en nuestro sentimiento, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que un día, ¿cierto?, Él venga por esa iglesia amada, cuando dejemos el escenario de esta tierra, ya sea en la venida de Cristo, ¿verdad?, o porque tengamos que partir en el momento que Él nos diga, podamos entender que todo lo que hemos vivido aquí ha sido para ir a esa eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Es el único que nos puede alimentarnos espiritualmente, es el único que vino a nacer en esa casa de pan, porque se volvió un alimento para nuestra alma. En ese pequeño pueblo sencillo de pastores vino a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que se sacrificó siendo perfecto por el pecado de la humanidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El nacimiento de Jesús, este episodio número 5, amén. El propósito que había en el nacimiento de Jesucristo, amén. De este Jesús que dio su vida por nosotros y que, mira, tuvo a José como padre, que lo guió, a María como madre, que quizás yo me imagino cómo ella guardó sus emociones sabiendo que el hijo que había nacido de su vientre era el Cordero perfecto que venía de la eternidad, del cumplimiento de la promesa. Amén. Que el Señor nos pueda guardar donde quiera que te encuentre, iglesia amada. Cierra tus ojos y decirle: Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas siempre a nuestro favor. Gracias, Señor, por aprender de una forma simple, sencilla, pero directa a mi corazón sobre el nacimiento de Jesús.
Señor, cuánta importante es saber la historia, que no es un evento, sino más bien un evento tan eterno, pero tan precioso, porque fue el puente, Señor, para que tú y yo nos pudiéramos reconciliar. Fue el plan eterno que tú trazaste para cada uno de nosotros, para aquellos que te hemos aceptado como único y salvador de este mundo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por permitir conocer un poco más de esta historia. Señor, gracias porque nos deja este mensaje simple, sencillo, pero directo al corazón, para esos corazones que están disponibles, para esos corazones que pueden creer que ha nacido el Salvador, que hay un Salvador para esta humanidad, que hay alguien que puede cambiar la circunstancia, que hay alguien que puede sanar, que hay alguien que puede restaurar, que hay alguien que puede cortar cadenas, que hay alguien que puede cambiar la historia de cada ser humano. Ese se llama Jesús. Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos recibido en nuestra vida este Jesús maravilloso, porque entendemos que Él mora en nosotros y que el único que puede transformar corazones. Aún entendemos, Señor, que abriendo nuestro corazón es el único que puede morar en Él y el único que puede transformar corazones. Bendecimos la iglesia de Cristo en todas las naciones, en todos esos mensajes que nos llegan, en cada audio digital que compartimos por las diferentes plataformas. Bendecimos la iglesia de Cristo, la que está haciendo la obra necesaria para ir a esas almas que necesitan saber que hay un Salvador en esta tierra, que hay un Salvador que puede cambiar circunstancias, que pueden volver, ¿cierto?, a nacer tantas personas que hoy día están confundidas, que están perdidas, Señor, con los afanes y los placeres de esta tierra. Señor, gracias por este linaje real de pan de vida, este linaje del Cordero que vino a sacrificarse, este reinado que vino a vivir a la tierra para enseñarnos que un día iremos a la eternidad haciendo tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad, para ser santo, para buscar esa integridad y esa santificación constante y principalmente para tener una relación con nuestro Espíritu Santo, con la persona amada del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por ser ese Dios maravilloso que tenía un plan de redención para nuestra alma. Amén y amén. Iglesia amada, se nos acabó el tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Vamos a seguir hablando en estos 40 episodios del año 2026 sobre Jesús, porque es importante, iglesia, entender quién es Jesús en nuestra vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye bye. Bendiciones.